Bueno, vamos a pasar a un ejercicio y después vemos el tema de las funciones, que bueno, también lo voy a explicar un poco porque parte de uno de los ejercicios va a tener uno de ellos. Lo primero que vamos a ver como ejercicio, ya ustedes saben que tienen la carpeta, bueno, los que se están integrando a la clase, después se les compartirá el material, ok, que veamos en este curso. Y esa carpeta, ya va, déjenme un momento abrirla por acá. Vamos a tener, hoy les coloqué de hecho un ejercicio nuevo, no lo tengo aquí, lo tengo en la de descarga, que también vamos a desarrollarlo en esta clase. Y vamos a hacer el quinto ejercicio llamado anidar para transformar. En algunas ocasiones, nosotros necesitamos anidar determinados formatos para poder, o determinados escenarios para poder trabajarlos por separado y después unirlos y sacar nuestros resultados. Por ejemplo, fíjense ustedes, aquí están viendo dos archivos de TXT, ¿ok? Dentro de esos archivos de TXT, ya vamos a ver de qué se componen. Tenemos un reporte de llamadas trimestrales donde está enero a marzo del 2021 y luego hay otro reporte acumulado de llamadas de enero a junio del 2021. Voy a abrir uno de ellos, aunque se va a ver un poquito desordenado porque es un TXT, pero después lo vamos a ver en el PowerPoint cuando lo subamos. ¿Ok? Pues hoy vamos a abrir primero el de enero y marzo. Este de enero y marzo, fíjense que lo que trae es el nombre, el reporte de llamadas que dice del 1 de enero al 31 de marzo del 2021. ¿Ok? Tiene el ejecutivo. En un momento, ok. Tienen aquí el nombre del ejecutivo y tienen unas determinadas fechas, que esas fechas guardan la cantidad de llamadas hechas por un código o por un ejecutivo cuyo código es este, donde le indica la cantidad de llamadas hechas en cada uno de esos días que se encuentran allí en ese rango de fecha. Pero observen que esto nos trae una tabla aquí primero, ¿ok? Después nos trae otra tabla por acá y luego nos trae la tercera tabla, que es esta de aquí, con todos sus valores. ¿Ok? Entonces cada uno de los meses está debajo del otro, solo que ya ustedes saben que cada uno de los meses no contiene la misma cantidad de días que otros. Por lo menos febrero en 2021 tiene hasta el 28 de febrero, el otro tiene hasta el 31 de enero y marzo tiene hasta el 31 de marzo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Este reporte, de donde sea que haya sido obtenido, nos baja de esta forma y nosotros tenemos que volverlo en formato tabular. Es decir, el atributo ejecutivo tenga un atributo llamado fecha y esa fecha y ese atributo tengan un determinado valor en forma tabular. Ese es el objetivo de llegar a esto. Y también construir ese código de manera tal de ser reutilizado cuando nos llegue el siguiente, lo que es el siguiente archivo, que es el de enero a junio, que ya contiene todas y cada una también de las mismas llamadas que teníamos en marzo, pero también contiene las de abril, mayo y junio unidas. Esa es la forma en que está. Entonces ese código tenemos que hacerlo de alguna manera de que pueda ser reutilizado para construir, para poder ser utilizado, perdón, dentro de los otros archivos que puedan venir posteriormente, bien sea de un mes, de trimestre, pero este mismo archivo nos llega, pasamos el mismo código y nos va a ejecutar el resultado. ¿Ok? Y también tiene que tener en cuenta de que si se incorpora un archivo, un trabajador nuevo o un operador nuevo, ese operador o se va a uno a mitad de mes o lo que fuese, también tenga en consideración de que puede que exista en uno o puede que no exista en otro. Entonces, aquí donde tenemos que empezar a jugar un poco con el lenguaje M, porque por la misma interfaz, a pesar de que existe la opción de que podemos anular la dinamización de las columnas que tienen fecha, ya hemos visto lo que es una anulación de dinamización, no lo podemos hacer cuando ya hay varios títulos uno debajo de otro en varias tablas. ¿Ok? Y tampoco sabemos cuánta cantidad de filas puede generar esta tabla, cuántas cantidades de filas va a generar esta, va a depender de la cantidad de trabajadores que tengan en un mes. Por ejemplo, esta tiene 5, pero esta tiene 4. O uno se incorporó, o uno se fue y uno llegó y 2 llegaron nuevos. Va a depender de todo eso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ejercicio, vamos a conectarnos a esta par de archivos. En primer lugar, vamos a conectarnos al primer trimestre, vamos a hacerle los pasos, vamos a hacerle las transformaciones y luego vamos a diseñar ese código de manera tal de que pueda ser reutilizado en las otras, cuando subamos la siguiente. Muy bien, entonces voy a conectarme a eso a través del Power BI. Ya las personas que también lo pueden hacer en Excel ya saben cómo
cómo tienen que acceder también desde Excel. Así que, por lo menos los que me siguen en el curso que ya tienen los ejercicios disponibles. Aquellos, la clase va a quedar grabada, después va a ser publicada y obviamente se les va a compartir el material que veamos en esta clase. ¿Ok? Vamos entonces a conectarnos a través del panel de navegación a un archivo de TXT o al conector de TXT o CSV. Vamos a buscar donde tenemos donde tengamos guardado ese archivo. ¿Ok? Y vamos a conectarnos entonces al archivo enero-marzo. Abrimos. Y aquí observen una vista preliminar de lo que es. Fíjense que el delimitador, en este caso es un tabulador, pero aún así me da una vista previa que pareciera ser de lo que yo necesito. ¿Ok? Cada uno de los ejecutivos matricialmente tiene las fechas y cada una de esas fechas tiene el valor asignado. Aquí, si tuviésemos un solo mes, obviamente la anulación de dinamización nos haría el trabajo. Pero ahora, ¿cómo hacemos para dividir estos bloques y poder anular entonces la dinamización dentro de lo que es este bloque? Vamos entonces a aceptar esa propuesta que nos da Power Query y vamos a comenzar a trabajar. Fíjense. Lo primero que hemos aprendido en este curso es eliminar todo lo que no necesitemos. Bien sea columnas de totales, bien sea filas en blanco, bien sean títulos o subtítulos que no van, o filas de totales, o algunas filas con algunos valores que no necesitamos o errores o lo que sea. Todo eso que no vamos a estar analizando, vamos a eliminarlo. Lo que sí nos vamos a quedar, obviamente, es con las filas que sí tienen datos que son importantes. Obviamente la cantidad de llamadas, la fecha y el nombre del ejecutivo. Obviamente cada una de ellas tiene su respectivo título y luego comienzan las fechas. ¿Ok? Pero lo que no va es justamente este nombre de aquí, el reporte de llamada, a menos que no tengamos algo que nos identifique la fecha y necesitamos utilizar alguno de esos datos para generar una fecha que nos refleje a qué corte está dicho archivo. ¿Ok? Pero el resto de las filas sí. Y esta fila en blanco también tiene que ser eliminada desde allí. ¿Ok? Entonces, buscamos al final, no tenemos filas totalizadas, pero fíjense que como el mes se corta en 28 de febrero, también se me dificulta un poco el análisis del resto de esto que está en blanco, aunque no se va a eliminar porque obviamente estas filas contienen el mes de febrero. Las tres primeras sí deben ser eliminadas. Por lo que vemos, no hay ninguna columna que deba ser eliminada en este momento, pero sí estas tres. Entonces, lo primero que hacemos es eliminar, lo primero es eliminar las filas en blanco. No importa si hay una, si hay dos, si hay tres, vamos a eliminar todas las filas que se encuentran en blanco. Entonces, nos vamos a la pestaña de inicio, ¿ok? Pestaña de inicio, sección reducir filas, quitar filas, y marcamos aquí, desplegamos las opciones que tengan reducir filas, quitar filas y decimos quitar filas en blanco. Con eso hemos eliminado esa tercera fila que se encontraba en blanco. Ahora bien, lo otro es quitar las dos primeras filas que contiene el nombre de la empresa y el título de lo que es el archivo. Eso también lo vamos a quitar porque ya nosotros tenemos las respectivas fechas que nos van a servir de atributo. Entonces, por lo tanto, para quitarla, fácilmente podríamos ir a inicio, reducir filas, quitar fila y decirle quitar filas superiores. Ahí le indicamos que sean dos filas las superiores que quiero eliminar. Sí, algunos se preguntarán, ¿y qué pasa si vienen otras cuestiones con el título o ponen algún otro valor antes de que empiecen los datos o todo lo demás? Sí, hay maneras, y ya lo hemos, por lo menos los que han participado en este curso lo hemos visto, dentro para crear. En el segundo argumento, fíjense que si yo me paro aquí en el IntelliSense, posiciono el cursor en la barra de fórmula y el IntelliSense me va a traer como tal una explicación de lo que es, o por lo menos la parte sintáctica o la firma de la función. En este caso, table skip es la función utilizada para eliminar las cantidades de filas al inicio de una tabla que yo le indique en el segundo argumento. Entonces, tomo una tabla o la variable que guarda esa tabla o una expresión o creo una expresión que genere esa tabla. ¿Ok? En este caso estamos tomando la de filas en blanco eliminadas, que es el paso justamente anterior. Ya porque venimos trabajando con secuencia porque estamos trabajando con el editor por los momentos con la interfaz del usuario. Y en el segundo argumento me pide un conteo, es decir, una cantidad de filas a eliminar desde el inicio de esa tabla o
genérame una expresión como condición para que yo sepa en qué momento o hasta qué fila te voy a eliminar. ¿Ok? Entonces, en ese caso, voy a poner un poco más grande esto. Voy a cerrar aquí el panel de consulta para ganar un poco de espacio. Y en vez del 2, fíjense, yo voy a utilizar aquí una expresión o voy a generar una especie de función. Por eso es que el parámetro me dice any. Yo puedo generar una función con la expresión. Por ejemplo, si yo quiero eliminar, voy a volver hacia atrás para que veamos. Voy a ponerle aquí, mientras tanto, el 2 que habíamos hecho. ¿Ok? Para explicar algo aquí rápidamente. Filas en blanco eliminada tiene 2 filas. Pero si ustedes se fijan, hasta que llega la palabra ejecutivo, hay que eliminar todo lo que esté por encima de la palabra ejecutivo. ¿Ok? Entonces, si yo genero una expresión condicional que evalúe fila a fila si la palabra o la expresión o el texto que se encuentra dentro de la columna 1 llega a ejecutivo, entonces allí, que es lo común que hay en cada una de las tablas en la primera columna, entonces hasta ahí va a eliminar columna. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa si utilizo la columna 2 y le digo que me elimines todos vacíos? Yo no sé si van a haber más vacíos antes o van a colocar algún tipo de otro dato en la configuración del RP o del CRM donde se haya bajado o el sistema donde se haya obtenido este archivo. ¿Ok? Tampoco lo utilizo hasta el 1 de enero de 2021 como expresión porque en el próximo archivo puede ser que la primera fecha no sea 1 de enero de 2021, puede ser que sea otra. ¿Ok? Algo puede cambiar y eso me va a romper el código. Entonces tenemos que ser lo más minuciosos posibles en saber qué columna vamos a elegir o qué columna vamos a elegir en determinado proceso dentro de nuestra construcción del código. Entonces aquí vamos a elegir la palabra ejecutivo porque esa puede que venga siempre. Si la cambian en algún momento, tenemos que hacerle un ajustico mínimo al código. En vez de cambiarle ejecutivo, le ponemos ya después el nombre que, por ejemplo, si lo cambian a, no sé, a trabajador, empleado, ejecutivo de ventas, no sé. Lo que sea que le cambien allí, después lo podemos mantener el código tranquilamente. Vamos entonces al paso de filas superiores quitadas que habíamos puesto y vamos a sustituir esta expresión del 2 y voy a generar una función con la expresión each, ¿ok? Que lo que significa sencillamente es que va a ir iterando en cada una de las filas y le voy a decir, oye, búscame y abro corchetes para indicarle el nombre del campo, la columna donde yo quiero que acceda, ¿ok? Dentro de cada una de esas filas. Le digo, si la columna 1, búscamela hasta que mientras haya algo distinto, y utilizo el operador distinto, a la expresión o cadena de texto ejecutivo. Tengo que escribirla tal cual como la quiero que la busque por el case sensitive que maneja PowerQuery. Entonces, ejecutivo va a buscarlo tal cual, fíjense, mayúscula, estoy escribiendo tal cual. O sea, todo lo que sea distinto ejecutivo hasta que encuentre esa expresión va a eliminarlo. Fíjense que si yo valido, observen cómo también hizo el mismo trabajo. ¿Ok? Tomó las 2 primeras filas, fue evaluando y le dijo, esta fila en la columna 1 es igual, es distinta al call center. Sí. Ah, bueno. Entonces, como que sí, perdón, es distinta, es verdadera. Entonces, paso. Reporte de llamadas distinto, verdadero, también, vas para afuera. Ejecutivo, es falso, ahí me quedo. No es que va a seguir buscando ahí hacia abajo, es cuando encuentre la primera palabra ejecutivo y todo lo elimina. Entonces, esta es una de las formas más utilizadas para cuando queremos eliminar filas superiores a donde comienzan los datos o lo que va a fungir como nuestros títulos dentro de lo que es el Power Query, para evitar eso si pues, después a lo mejor los datos comienzan mucho más abajo o un poco más arriba o colocan algún tipo de otra expresión en el intermedio de los títulos y los datos. Muy bien. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se comprende? Muy bien. ¿Qué sigue? Bueno, muchos pudiesen pensar de que subiendo la primera fila, que es una de las técnicas utilizadas para anular la dinamización de estos datos, pues estos datos se encuentran en este momento dinamizados. ¿Por qué? Porque tengo un atributo y tengo una serie de columnas con fechas o con ciertos elementos que bien pueden ser un atributo. En este caso, la fecha puede ser un atributo. Entonces, lo que quiero es que tenga el ejecutivo, la fecha
y el valor que le corresponde. Ejecutivo, la fecha y el valor que le corresponde. Una tabla tabulada para yo poder llevármelas a mi modelo o hacer algo con ellas dentro de la construcción de mi modelo de datos. ¿Ok? Entonces, si yo subo la primera fila ahorita como encabezado, no me va a servir la anulación de dinamización, porque ¿qué se hace con estos valores que también son atributos? Entonces aquí es donde entra la parte de anidemos primero y luego transformemos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo convierto ahora cada una de estas tablas en tablas que yo pueda utilizar para hacer el trabajo? ¿Ok? Entonces aquí es donde entra las columnas de índice. ¿Por qué les digo esto? Aquí, si bien tenemos que cada uno de los bloques de meses contienen 5 filas, ejecutivo, 4 ejecutivos, aquí tiene ejecutivo, 4 ejecutivos más y otro ejecutivo, 4 ejecutivos más. Sí, yo puedo utilizar una función que se llama table split, table.split, que me permite dividir en una lista, me va a entregar una lista con subtablas que son divididas por cada cantidad de filas que yo le diga. Si bien lo puedo hacer, y de hecho, vamos a hacerlo rápidamente para que vean de qué se trata. Si yo tomo, fíjense que estoy agregando un paso nuevo y Power Query automáticamente se refiere al paso anterior. Si es lo que yo quiero utilizar, esta tabla es la que voy a trabajar, entonces perfectamente la dejo allí, que es el paso anterior referencia que guarda la tabla. ¿Ok? Entonces, si yo te pongo table.skip, bueno, sigo escribiendo table split. Disculpen, no es skip, es split. Skip la acabamos de ver. Y le digo, oye, table split me pide, dame una tabla, ya se la estoy dando, y aquí me pide un segundo argumento, que es cuántas cantidades de elementos o filas va a tener cada una de esas tablas. Entonces, aquí yo le digo, voy al final, coma, y le digo, bueno, va a tener, ya vimos el título y los diferentes elementos, que son en este caso 4 por cada una. Entonces quiere decir que cada tabla va a tener 5. Bien, cierro el paréntesis, valido, y fíjense que me genera una lista donde cada una de las tablas está perfectamente separada dentro de ejecutivo y su primer nombre, dentro de los títulos y cada uno de sus valores. Entonces ya tengo mis 3 tablas compuestas por cada uno de los meses. Pero ¿cuál es el problema? Que si el próximo archivo, y de hecho así va a ser, me va a venir con más ejecutivos dentro de un mes o menos ejecutivos dentro de un mes, ya se rompe el código de acuerdo con la cantidad de elementos. ¿Ok? Entonces, esta técnica por ahora no me funciona para este escenario. A pesar de que es una técnica válida, no me funciona, porque después yo lo que haría es una expresión que me permita trabajar con cada una de estas tablas, transformar el valor que se encuentra en cada una de estas tablas, es decir, subir los primeros encabezados, después hacer la anulación de la dinamización de la columna, tomando en cuenta la columna 1 como base, ¿okay? Que es la única que no tiene nada que tiene que ver con la fecha, el resto son fechas. Y luego de eso, que le haga cada una de esas tablas, ahí sí combinarlas y tengo mi tabla consolidada como debe ser. Pero este no es el paso que se requiere para esta situación, así que lo voy a eliminar y vamos a entonces hacer la otra técnica, que aunque va a ser un poquito más de paso, para este escenario hay que hacerla sí o sí. Puede que existan otras, sí, pero yo les voy a explicar esta. Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber en qué fila, o por lo menos en qué índice o en qué fila se encuentra la palabra ejecutivo, que es justamente ese valor que me va a indicar dónde comienza un periodo y dónde termina el otro, y dónde comienza el otro y así sucesivamente, ¿no? Así que, por ejemplo, fíjense, yo voy a tomar la columna 1 y voy a generar una columna de índice. ¿Por qué voy a generar una columna de índice? Porque esa columna de índice me va a generar justamente el valor de la fila donde se encuentra la palabra ejecutivo. Ahora, ¿dónde la agrego? Voy aquí a agregar columna y le voy a decir, agrego una columna de índice y que comience desde 1 para que me coincida con el número de fila. No importa, puede comenzar también desde 0, pero vamos a hacerla desde 1 para que me coincida con el número de fila y sea un poquito más didáctico el ejemplo. Bien, entonces ya tengo para cada una de las filas un valor distinto, pero yo voy a quedarme en otra columna y le voy a decir, oye, si la columna 1 contiene la palabra ejecutivo, ¿ok? Contiene la palabra ejecutivo o es igual a ejecutivo, entonces tráeme el valor que se encuentra en la columna índice. Y las que no lo tengan, tráemelo como null.
De esa manera yo voy a poder tener ese número y poder rellenar hacia abajo y tener un código único por cada bloque de trabajo y sobre ese bloque único poder hacer mi anidación. ¿Ok? Voy entonces a tomar la columna de índice y le voy a agregar ahora una columna condicional. Fíjense que aquí, a pesar de que estamos trabajando con M, también nos podemos amparar un poco en lo que es la interfaz. O sea, podemos hacer una combinación con ello, o yo también puedo hacer un table at column y generarle la expresión que me va a permitir hacer el trabajo, ¿no? Pero bueno, para hacerla corta, vamos a hacerla por acá y yo le voy a poner aquí chequeo, ¿ok? O código, vamos a ponerle aquí código. Bien. Ahora, aquí en el recuadro le voy a preguntar si ya sería la expresión que va a evaluar el nombre de la columna, en este caso la 1, que es la que contiene los ejecutivos, el resto contiene valores o fechas, no me sirve para utilizarla como base. Si la columna 1 es igual a, fíjense que aquí yo puedo utilizar cualquiera, contiene, comienza, termina, yo le voy a decir es igual a porque yo estoy pensando en el futuro y eso debe preguntarse o entender bien los datos o la fuente de datos que pretendemos transformar o conectarnos, entenderla, estudiarla para saber cómo viene y si eso se repite en el tiempo. Entonces yo le decía, bueno, como yo sé que esa fila va a venir siempre algo de llama ejecutivo, a menos que lo cambien y después, bueno, pues entonces le hago mantenimiento del código. Es decir, como tipo valor yo puedo elegir, bueno, si es igual a la columna tal o a un parámetro si lo creé, en este caso no hay parámetro, o puedo decirle, escribe un valor. En ese valor yo le voy a decir, oye, si la columna es igual a ejecutivo, aquí no necesito las comillas, ya Power Query está generando un cuadro de diálogo que es de ayuda para poder generarme el código internamente. ¿Ok? Entonces aquí no hace falta colocar el valor de texto, a pesar de que una cadena de texto entre comillas. No, aunque en el código sí lo va a colocar así. Entonces la salida puede ser o un valor que yo le diga, o una expresión que genere un valor que yo le diga, o sencillamente selecciono el valor que se encuentra ya en una columna de la que está en la tabla. En este caso, voy a irme por esa opción de seleccionar el valor que se encuentra en una columna y le voy a decir, bueno, elige, voy a subir un poquito esto porque no me alcanza la pantalla, elige la columna índice. ¿Ok? Elige la columna índice y si no, es decir, si es distinto a ejecutivo, entonces aquí de lo contrario, le coloco el valor de null. ¿Por qué? Porque para rellenar hacia abajo o hacia arriba, yo necesito que los valores a rellenar estén en null. Null es una ausencia de valor dentro del Power Query. Así que vamos a aceptar eso. No es lo mismo que vacío. Ojo, vacío es una cadena de carácter vacío. Null es null, ausencia de valor. Es la forma de decirle a este lenguaje, entre otros, a que allí no se encuentra nada. ¿Ok? Entonces, fíjense ya cómo tengo el 1 donde se encontró el ejecutivo, el 6 donde se encontró el ejecutivo y el 11 donde se encontró la palabra ejecutivo. 11, 6 y 1. ¿Y qué hago con eso ahora? Bueno, vamos a seleccionar esa columna, vamos a ir aquí a transformar y decirle relleno hacia abajo. También pueden seleccionar la columna, botón derecho y decirle aquí la opción rellenar y le dicen hacia abajo, hacia arriba, de acuerdo a lo que estén haciendo. En este caso, hacia abajo. Entonces ya ven como cada código tiene un número distinto. Es decir, ya con esto yo identifico los bloques de trabajo que hay. Y en el futuro, si se disminuye la cantidad de ejecutivos o aumenta, no hay problema porque le va a asignar el código de esta manera. Va a quedar como que dinámico para generar ese tipo de situaciones. Lo que sí voy a borrar es la columna de índice, que ya no la necesito, así que vamos a quitarla. Y voy a tomar esta columna como base para hacer un agrupado. Voy a ir a agregar columna, le voy a decir, perdón, a transformar, le voy a decir agrupar por, seleccionando esa columna, que es la que me va a servir con los valores que necesito agrupar. Y voy a hacer una agrupación de todas las filas. Es decir, aquí le voy a decir, y la voy a llamar TBL, de tabla, y la operación va a ser todas las filas. Por cada código lo que me va a traer es una tabla anidada que va a tener solamente aquellas filas que coincidan con ese código. ¿Ok? Fíjense que no me activa la cuestión de la parte de columna porque yo no voy a hacer ningún tipo de agregado sobre el valor de una columna. Voy a agarrar toda la tabla y me vas a construir ahora esas mismas mini tablas que vimos con Table Split. Me la va a construir, pero con base a un código. ¿Ok? Le voy a decir aceptar. Y observen ahora, código 1 tiene la tabla que nada más tiene los meses de enero.
Código 2 tiene la tabla que tiene nada más los meses de febrero y código 3 tiene la tabla que contiene los valores de 11. Y aquí es donde viene la técnica. Transformo los valores con una función de table vamos a subirle los encabezados, después vamos entonces a tomar la columna 1 y vamos a anular el resto de anular la dinamización del resto de las columnas y me va a hacer el trabajo que es súper sencillo. Pero si no se quieren complicar la vida, sencillamente hagan lo siguiente. Miren, voy a crear una consulta auxiliar que me va a permitir a mí trabajar con una de las tablas, porque el cambio se lo voy a hacer a cada una de ellas. A cada una de ellas le voy a hacer ese cambio. Entonces, por lo tanto, puedo venir aquí a anidar a nombre de la consulta. Puedo bien duplicarla o referenciarla. ¿Ok? Duplicarla o referenciarla. En este caso la voy a referenciar para no repetir todos y cada uno de estos pasos. Duplicar repite cada uno de estos pasos y se conectan de manera individual al mismo origen de datos que yo le coloqué. Yo le voy a colocar aquí referencia para partir de allí, porque esto es una columna auxiliar para generar algo. ¿Ok? Y voy a generar el código que va a permitir hacer las transformaciones en cada una de estas tablas. Entonces, fíjense bien, yo le voy a decir tabla. Voy a seleccionar la primera, puedo seleccionar la segunda o la tercera. Fíjense que la seleccioné, por lo tanto me paré aquí, la seleccioné. Y eso me generó un paso de navegación donde me extrajo el valor de tabla que se encuentra acá. ¿Ok? Voy a cerrar un poquito esto para ganar espacio y veamos un poco lo que vamos a hacer ahora. Bien, vamos a transformar esta única tabla. Y luego que la tenga, le voy a copiar ese código, lo voy a transferir a la otra consulta. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Fíjense bien. Vamos aquí a inicio. Le voy a decir, úsame la primera fila como encabezado. ¿Ok? Automáticamente me cambia el tipo de datos. Ahorita no quiero cambio de tipo de datos, lo elimino. ¿Ok? Porque lo tengo activado. Entonces, encabezado promovido, solamente lo que me quiero quedar. Y lo que vamos a hacer ahora, fíjense que apunta al paso de navegación. Aquí dice navegación, pero ya hemos visto que en el editor avanzado, el paso de navegación es simplemente para mostrarlo así dentro de lo que es el panel de pasos aplicados. Pero en sí Power Query le asignó un identificador distinto. Y este identificador que estoy utilizando en la función table promote header como tabla base para promoverle todos los encabezados. Bien, vamos a dejarlo allí. Vamos a decirle listo. Y ahora sí, vamos a seleccionar esta columna, que es la distinta a las otras, porque el resto tiene fechas y valores. A excepción de esta última columna, que hay que eliminarla antes. Vamos a eliminarla antes. El hecho es que tengo que haberla eliminado antes de subirle el encabezado, porque si no, el código va a decir 1, en la otra va a decir 6 y en la otra va a decir 11. Y si lo dejo así, cuando pase el código a que se lo pasa a todas las tablas, no va a encontrar en las siguientes dos tablas el código 1 como nombre de columna. No borren el paso, sencillamente vayan aquí a navegación y le dicen, vayan a código, botón derecho, eliminar, quitar la columna. Así quitamos la columna llamada código, ¿ok? Vamos a decirle que sí queremos insertar un paso de por medio, me crea un paso, ya me deja solo las columnas de fecha y valores, y si voy a encabezado promovido no ha pasado nada porque este paso que metí aquí no me afecta el paso posterior que todavía tengo creado, ¿ok? No utiliza nada de eso o nombres de columnas dentro del encabezado que pueda obstaculizarme el proceso de transformación, ¿ok? Entonces ya tenemos puras fechas y ejecutivo. Seleccionamos ejecutivo, vamos a transformar y le vamos a decir en este caso que botón derecho, anular dinamización de otras columnas. Con ello, observen ahora cómo ahora sí, ejecutivo se encuentra solo, cada una de las fechas se encuentran también por fila y cada una de estas fechas va a tener su respectivo valor. ¿Ok? ¿Qué queda ahora? Bueno, Power Query, por favor, detéctame y voy hasta con Control Shift A. ¿Ok? Esto va a funcionar así porque la columna que tiene la fecha está perfectamente en mi configuración regional. Dominicana, México, Estados Unidos y otros países tienen lo que es el mes, día, año como formato. Si es así, ustedes solamente pueden convertir las columnas ejecutivo y valor, asignándoles detectar el tipo de valor
y la columna de atributo, que en este caso sería la de fecha, ¿ok? Va a tener el valor de van a tener lo que hacer por la opción de usar configuración regional y elegir la configuración regional de donde proviene el dato. Por ejemplo, para la de México tendría que elegir, por ejemplo, español Chile, ¿ok? Y entonces ahí sí le toma, le convierte en su configuración regional a pesar de que la fecha esté mostrada en otro tipo de formato. Bien, pero antes de eso, fíjense que aquí me puso atributo y valor. Yo podría bien cambiarle el nombre de la columna en un paso siguiente, pero si se fijan, el código M o la función table on pivot other columns me ha tomado la columna ejecutivo y me ha creado dos columnas, ¿ok? Una con atributo y otra con el valor, ¿ok? Estos nombres son los que están aquí creados automáticamente por el código. Así que vamos entonces a aprovechar este paso y así me ahorro un paso nuevo de cambio de nombres de columna y le voy a decir que de una vez este se va a llamar fecha y este se va a llamar llamadas. Bien, damos a aceptar y fíjense que ahora ya tengo mis nombres de columna y no tuve que utilizar un paso siguiente renombrando columnas. ¿Ok? La de ejecutivo sí, la de ejecutivo sí se mantiene. Como esto es así, entonces ahora sí, Control-Shift-A, selecciono todas las columnas y le digo aquí en transformar, detectar tipo de datos y automáticamente Power Query genera el texto, genera una columna de fecha y genera una columna con tipo de dato numérico o valor entero. ¿Ok? Ya con eso tenemos el código entonces armado. Ahora, ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, si yo me voy al editor avanzado, fíjense aquí, yo voy a hacer algo aquí. Voy primero a la consulta anterior. Recuerden que esta es una consulta base. Me voy a la consulta anterior y vamos a hacer una cosita rapidito para que vean de lo que se trata. Si yo paso, es decir, yo tomo esta columna, ¿ok? Y le hago un table transform column. Yo puedo ir en cada una de las tablas y aplicarle una serie de pasos para que me hagan unas transformaciones antes de expandirla. Antes de expandirla. Yo puedo tener dos opciones. Una, me quedo solamente con la columna de tabla porque ya está de código, no me sirve para nada. ¿Ok? Solamente era para agruparlo. O sencillamente puedo convertir esta columna en una lista y hacer con list transform, transformar cada una de las tablas y luego con table.combine agarrar esa lista de tablas una vez transformadas y unirlas en una sola. Yo me voy a ir por esa segunda opción porque me parece un poco más elegante. ¿Ok? Pero que está expandiendo. Por lo menos lo que me han visto en otros eventos, en otras clases, saben que Table Combine es una de mis preferidas para este tipo de situaciones. ¿Cómo hacemos esto para convertir esta columna de una vez en lista? Bueno, sencillo. Si yo me voy aquí al final del código de Table Group, fíjense aquí una cosa. Esto está generando una tabla y me está poniendo cada una de las columnas que están aquí como texto. Esto lo generó Power Query. Pero este tercer argumento dentro de esta lista, es decir, voy a irme al editor avanzado para que vayan viendo algo, porque el código está generándose muy, muy grande, me importa, bueno, pero es lo que está, después uno se puede empezar a optimizar y incluso a formatear el código. Pero fíjense que en la función, voy a poner un poco más grande, en la función Table Group me pide una tabla, me dice, oye, toma la columna código o cualquier otra. Yo puedo elegir dos o más columnas, incluso una o más columnas para hacer la agrupación y sobre ellas quédate con las tablas. Es decir, este underscore ahorita está representando una tabla. Está representando una tabla. ¿Ok? Ahora, si yo elimino todo lo que hay después, hasta aquí está el corchete, es decir, desde type table y los corchetes, porque los corchetes lo que están haciendo es asignarle, o sea, lo que hizo Power Query internamente fue asignarle el tipo de datos a cada una de las columnas de esta tabla. Este código ahorita es innecesario. Es decir, desde type table, el tercer argumento o el tercer elemento de esta sublista que está generando aquí en table group. Yo lo voy a eliminar. Y me voy a quedar, eso sí, le elimino la coma aquí porque como no voy a ingresar un nuevo elemento adicional o no voy a utilizar ese tercer elemento de esa lista para generar ese valor, fíjense que si yo le doy listo, el resultado sigue siendo el mismo. Ahora,
Bien podemos utilizar esa lista, hacerle un list transform o todos esos pasos que le hicimos aquí, utilizarlo dentro de este código para que yo una vez la tabla me la traiga con las transformaciones hechas. Y luego sí quedarme con la columna de tabla como lista y hacerle el table combine. Observen, este underscore funge como parámetro creado por el syntax sugar de each. Each no es más, y ya lo hemos visto, es un paréntesis con el símbolo de goes to para generar una función. Esto es una flecha, disculpen el dibujo, pero... Y aquí dice el underscore es un parámetro que esta expresión es sustituida por each. Quiere decir que este parámetro ahorita, este underscore está representando cada una de estas tablas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo esto lo represento en cada una de estas tablas, yo puedo tomar esto como un parámetro y aplicarle algún tipo de función personalizada que bien la crea aquí, ¿ok? La crea aquí en esta consulta o haga la expresión tipo lambda para que nada más me genere las transformaciones en cada una de ellas. Cualquiera de las dos vías es perfectamente válido. Vamos a ver cómo hacerlo con la consulta como tal, con la construyendo esto como una función personalizada. ¿Ok? Vamos al editor avanzado y observen que cuando yo hice la referencia a la consulta anterior, me trajo justamente lo que es, cómo se llama la consulta, verdad que tiene el nombre un poco extenso porque tomó el mismo nombre de la consulta, eso después se puede tranquilamente arreglar. Ya no lo vamos a arreglar porque ya voy a eliminar este paso. Y voy a eliminar también este paso que es el que me está dando la tabla de ejemplo. En realidad yo lo que necesito decirle a Power Query cuál es la tabla que va a trabajar. Esta tabla ahorita está trabajando con esta. O sea, esta expresión ahorita está trabajando con esta tabla. Pero si yo convierto este valor en un parámetro de tipo tabla que me permita decirle, oye, lo que tú me digas que sea una tabla, yo lo sustituyo aquí y le aplico el resto de los pasos. ¿Ok? Entonces nada más me tengo que quedar con el código de aquí en adelante. Muy bien. Entonces vamos a eliminar esos dos pasos iniciales que son simplemente para traerme la tabla base. Me voy a quedar con los códigos que sí van a hacer la transformación. Después ustedes le pueden cambiar el nombre de estos identificadores y ponerlo por uno más corto, uno más identificado, pero en aras del tiempo vamos a dejarlo de esa manera. Y fíjense que yo bajo el bloque LED a la segunda fila, me ubico en la primera, abro un par de paréntesis y aquí es donde voy a definir los parámetros de mi función. En este caso lo voy a llamar TBL. Ok, vamos a llamarlo TBL o TBLS y le voy a poner la aserción de as para de una vez asignarle que ese parámetro va a ser de tipo tabla. Ahí no puede haber otra cosa que no sea una tabla. ¿Ok? Me paro al fuera, me ubico al fuera de los paréntesis. Ya, si ese va a ser el único argumento o el único parámetro, y de hecho lo es para este ejercicio, le pongo el símbolo de goes to y observen aquí. Voy a bajar esto un poquito simplemente para darle un poco más de visual. Ya con esto estoy declarando la Power Query que esta expresión se va a aplicar como una función aplicado a este parámetro. Lo único que queda es saber dónde vamos a sustituir este parámetro dentro de todo este código para que él lea que lo que yo pase como tabla lo sustituya aquí y aplique todos los pasos que están acá. ¿Cómo se hace eso? Bueno, agarro ese que ahora ya nos refiere a un paso anterior y este es el valor que le voy a sustituir por TBLS, que es mi parámetro, y ahora esto es un parámetro. Lo va a tomar y le va a aplicar el código. En realidad esto que están viendo aquí es justamente lo que hace detrás Power Query con todas sus funciones nativas, ¿ok? Las que tiene disponible dentro de su biblioteca. Lo que pasa es que nosotros no vemos el código, pero aquí sí lo estamos haciendo nosotros mismos y por lo tanto estamos bien. Podemos ver el código y manipularlo a nuestro gusto y disposición. Entonces, si este es el único valor que va ahorita a fungir como función, como parámetro, le digo entonces, listo,
hemos convertido esto en una función personalizada que cualquier tabla que yo le indique aquí, puedo invocarla. Ahorita no vamos a hacer la prueba porque no tengo ninguna tabla que se le asemeje. Vamos a, y fíjense que aquí la consulta ahora me guarda con un icono de función, y esta es la forma en que presenta una función, tal cual como puede presentar cualquier función Power Query nativa. Por ejemplo, si yo creo una nueva consulta en este momento, voy a crear una consulta en blanco rápidamente, aquí le voy a poner igual, y voy a decirle, por ejemplo, table act column, por llamar una función sin los paréntesis, y presiono aceptar. Fíjense cómo me genera la documentación de la función. Yo a partir de este momento, con ejemplos y todo, es como si estuviese viajando a la documentación oficial de la Microsoft, dentro de Microsoft Learn, pero aquí lo que estamos haciendo es la documentación de la función, y aquí podemos hacer algunas pruebas si tenemos alguna tabla por acá, donde podamos hacer la prueba, coloco el nombre de la columna. Es como el mismo cuadrito cuando yo presiono agregar columna personalizada, prácticamente es el mismo cuadrito. Solo lo que le estamos diciendo aquí es escribirla dentro de este mismo código. ¿Ok? Pero era para que vean que cuando yo creo mi función personalizada me hace lo mismo. Hay maneras de documentarla de esta forma, pero no la vamos a ver en este curso. ¿Ok? Pero es muy sencillo, pero hay que entender bien un poquito el M, valores de traspaso de cambios de valores, de tipo de valores y todo esto. Bien, este nombre está muy largo porque acuérdense que yo hice una referencia. Voy a darle doble clic y voy a cambiarle el nombre y voy a ponerle FX. Me gusta llamar mis funciones personalizadas que empiecen por FX. Y le voy a poner llamadas. Simplemente por ponerle un nombre alegórico a lo que estamos haciendo. FX llamadas. Ahora, si yo me voy a paso anterior y como les dije, esto representa cada una de estas tablas. Yo voy a ir iterando en cada una de esas tablas. Entonces yo puedo utilizar esto como parámetro de mi función, como tabla de mi función personalizada. Así que si yo, vamos a hacerlo en el editor avanzado para que se vea más claro. Si yo tomo este valor y va a ser mi parámetro, voy a darle un espacio, voy a volver un poco hacia atrás y voy a escribir fx, y fíjense que ya me lo reconoce como un objeto válido dentro de todo mi esquema de Power Query para este escenario. Voy a decirle fx llamada, voy a abrir paréntesis, y ¿qué me pide fx llamada? Dame la tabla a la que le voy a pasar esa función. Ok, voy a eliminar este paréntesis de cierre, se lo voy a poner aquí al final del underscore o del guión bajo. Esto es mi tabla, recuerden, en cada una de esas tablas que estaban aquí. Va a ir iterando en cada una de estas tablas. Muy bien. Si yo hago eso dentro de Table Group, disculpen aquí que el mouse siempre me juega una mala pasada. Vamos a volver a pedir. Si yo ahora le presiono listo, observen que mi columna de tabla, ahora mis tablas están perfectamente dinamizadas, cada una de ellas. O se le anuló la dinamización, digamos de esa manera. Muy bien. Ahora, fuera de lo que es Table Group, me voy a ir al final, voy a colocar dos aperturas de corchete, y dentro de esa apertura de corchete le voy a poner TBL, que es el nombre de mi columna que contiene las tablas. Voy a darle validar, eso me convierte, esa tabla me extrae esa columna y la proyecta como una lista. Las listas en sí son columnas, pueden verla como unas columnas de una tabla. Obviamente no es el concepto dado a una lista. Una lista es una secuencia de valores que pueden haber dentro de una misma columna. Ok, entonces esto es como una sola columna, solamente que no tiene el nombre del campo, pero sí tiene los elementos que la componen. Ahora bien, hay una función, y voy a utilizar esta misma consulta. Vamos aquí a sustituirla por Table Combine. Si yo tomo Table Combine y veo su documentación, Table Combine me dice, ok, yo te devuelvo una tabla que es el resultado de combinar una lista de tablas. La tabla resultante tendrá una estructura de tipo de fila definida por las columnas o bien por una unión de los tipos de entradas si no se especifica las columnas. Es decir, bueno, yo tengo las entradas y si no especifico cuáles son las columnas, al nombre de las columnas que yo quiero, sencillamente me la saca porque el segundo argumento es opcional. Pero lo que sí necesito es esa lista de tablas que me está pidiendo la función. Fíjense que la firma de la función aquí me dice, dame las tablas que quieres combinar, dámelas dentro de una lista. ¿Ok?
Y de manera opcional, si quieres asignarle algún nombre a esas columnas, dámelo como una lista o dámelo como un tipo récord, asignándole de una vez el tipo de valor. Yo me voy a quedar ahorita solamente con la primera opción, que es la mandatoria, porque ya yo tengo bien definidos mis nombres de columna. ¿Ok? Así que me voy de nuevo a anidar para transformar, que tengo mi lista, a la consulta, y yo lo puedo hacer en un paso adicional. De hecho, lo voy a hacer en un paso adicional para no comprometer todo este código, pero toda esta expresión ya de por sí representa esta lista. Así que yo puedo utilizarla como el único argumento de table combine y anidar la función. Pero de manera didáctica voy a agregar un paso adicional. Él me va a referir al paso filas agrupadas que contiene mi lista. Por lo tanto, este variable guarda esa lista. Este será mi primer argumento de table combine. Abro paréntesis, cierro paréntesis, válido, y aquí pasó un error, algún tipo de fecha, por ahí se nos fue de más. Vamos a ver de qué se trata el error. Ok. Ya vamos a ver Puede ahorita. ser por el mes de febrero, era el único que no tenía la misma estructura que el resto. No, creo que tiene que ver con, ya vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a la función de llamada, vamos. Puede ser que ese error se quedó alguna con una columna de índice o hay algún tipo de dato al final que no eliminamos. Fíjate que los valores son nulos. Eso también hay que revisarlo. Los valores son nulos. Por lo tanto, no tenía nada referido a llamada. Posiblemente sí, es lo que tú dices, Yana, que de repente creó. Fíjate que aquí me dice, no se puede analizar la entrada proporcionada como un valor de. ¿Por qué? Porque puede ser que estos espacios, a pesar de que los colocó y a lo mejor los leyó como vacío y los tomó como válidos. Y al no convertirlo como fecha, no hay problema, pero aquí me llega hasta el 28 y justamente son los 3 días que le falta el mes. Pero si me voy al final de por lo menos febrero, fíjense que aquí vuelve a comenzar y cada vez que tiene el 28 de febrero me sale el mismo error. Sí, se muere. Entonces, eso mismo es. Entonces, no fue que el código no funcionó, sino que tomó como el null. Ustedes lo pueden bloquear dentro de la función personalizada, hacer algún tipo de código para que esto no pase, o, miren, no ha pasado nada. Sencillamente, como el error no va a repercutir en la calidad del dato o va a borrarme un dato que sea importante dentro de lo que es esto, sencillamente vamos a seleccionar esa columna, vamos al inicio, vamos a decirle reducir filas, quitar errores. Al quitar los errores ya perfectamente me hace los pasos. Ahora hay algo aquí que no me está dando cómoda. Déjame ver qué es este nulo que aparece aquí. Bueno, también lo mismo, no repercute en nada el nulo, así que vamos a filas filtradas acá. Voy a eliminar ese paso y voy a decirle que me quite, desmarcar los nulos y me lo quite. Y ahí sí ya tenemos nuestros datos tal y como deberían estar. ¿Preguntas hasta aquí? Genial, genial, maravilloso. Ya. Bueno, pero funcionará para el siguiente archivo. Lo habremos hecho bien. Ok. Vamos a llamar el siguiente archivo. Si yo, incluso yo podría convertir esto en una función personalizada y sencillamente en el paso de origen, lo único que voy a tener es que dame la ruta a la que quieres ese archivo. Dame la ruta a la que quieres ese archivo y yo te hago estos pasos. Va a depender si ustedes quieren guardar el historial de enero-marzo como uno solo, o va a depender si ustedes los van a ir transformando y va a ir incrementándose en la medida que vayan obteniendo los datos. Fíjense, vamos a crear un parámetro y con eso vemos el tema de parámetros. Vamos a crear un parámetro que me guarde la ruta del archivo que yo quisiera o de la ruta donde yo guarde determinados archivos. Una vez que ese parámetro funja aquí, va a ir como parámetro, pero no, ojo, no estoy convirtiendo la función en personalizada. Estoy simplemente voy a utilizar un parámetro de consulta para ser sustituido aquí. Y de manera tal de que yo no esté copiando la ruta del archivo, pegarla aquí y me haga cada uno de los pasos. ¿Ok? Vamos aquí al final y voy a decirle parámetro nuevo. Botón derecho, parámetro nuevo, o pueden irse aquí a la pestaña de inicio, administrar parámetro, parámetro nuevo. ¿Ok?
Vamos a irnos por esta opción, parámetro nuevo. Y aquí lo que me va es a hacer un cuadro de ayuda. ¿Ya? El nombre del parámetro, ¿cuál va a ser? Lo voy a llamar ruta. ¿Ok? La descripción, bueno, ahí le pueden poner cualquier cosa, ruta del archivo. No sé, pero ahí lo pueden poner un poco más explícito. Esta opción siempre es en lo personal, siempre es la marcada, a menos que haya un escenario que no le permita hacer el requerido, pero el requerido es que, bueno, es un parámetro que es requerido dentro de otra consulta. Vamos aquí al tipo, y el tipo me puede decir, oye, ¿de qué tipo va a ser el parámetro? Si yo lo dejo como any, ahí puede ser cualquier cosa, pero yo quiero de una vez establecerlo como texto, porque el parámetro de sí, de la ruta, es un texto. ¿Ok? El valor actual, por ahora le voy a decir, voy a decirle aceptar un momento. Vamos a ver si no me lo cambia. Voy a decirle un texto cualquiera aquí. Simplemente para que me guarde el parámetro porque se me olvidó copiar la ruta. Voy a decirle aceptar, no importa, ahí está creado el parámetro. Me voy a anidar para transformar, voy al paso de origen. Y esta ruta, como ustedes la ven aquí, sin las comillas ahorita, sin las comillas, lo voy a copiar porque recuerden que como es un cuadro de ayuda, yo lo voy a colocar allí sin las comillas porque así lo va a leer. Las comillas la va a interpretar aquí dentro porque ya le estoy estableciendo que es una cadena de texto. Voy aquí a ruta de nuevo y ahora sí pego esa ruta, fíjense, aquí sin las comillas, recuerden, y ese es el valor actual que tiene la consulta. Ahora, si yo me voy al paso de origen y todos estos caracteres, yo le digo, oye, ahí me vas a colocar lo que sea ruta, el parámetro ruta, y me vengo para acá, fíjense que el resultado totalmente se mantiene porque ahora el paso de origen está referido a lo que aquí diga, a esto. Entonces, ¿cómo le vamos a pasar esos pasos al siguiente? Bueno, vamos a tomar donde lo tengo guardado, voy aquí a lo que dice enero-junio, voy a ir aquí a los 3 puntos, le voy a decir copiar ruta de acceso, eso me copia toda la ruta de acceso con todo el nombre del archivo, que es lo que yo necesito. Voy de nuevo, me devuelvo a mi consulta, ahora este paso de aquí, vamos a sustituirlo. Un poquito larga la ruta, pero bueno, no hay otra. Y le voy a decir, lo voy a sombrear completo y voy a decir control B, pero fíjense que me trae las comillas. Si yo lo dejo así va a tener error. Voy a quitar estas comillas al final. Voy a irme al inicio. Ok, con control y la flecha me voy desplazando mejor. Control y la flecha hacia donde me vaya a mover. Voy a irme aquí, voy a quitarle las comillas. Sencillamente he cambiado el archivo y la ruta de donde se encuentra el archivo. Voy a anidar para transformar y fíjense ahora que tengo enero. Y si yo filtro aquí, miren cómo tengo, bueno, cada una de las fechas hasta junio inclusive. Ok, ha funcionado perfectamente lo que es el proyecto. Bien, y así, si les llega el de julio, agosto, septiembre, todo acumulado, sustituyen la ruta en el parámetro y ya de una vez la consulta se las toma. Bien. ¿Preguntas? Si no, pasamos al siguiente ejercicio.